por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por regalarnos estar aquí unidos, alma con alma, en tu sagrario, al lado de tu humanidad eucarística, para que nos empapes de tu Espíritu Trinitario, del Espíritu de tu Trinidad, de tu Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo hace todo lo poco bueno que podamos hacer de tu voluntad, lo haces tú en nosotros, que como hemos visto en todos estos días, nos preparas para que en nuestra limitación humana, como digo siempre, de animalitos, pues te digamos sí. Hasta ayer incluso, cuando les dabas tu paz a vosotros, cuando todavía no les habías dado el Espíritu Santo para poder cumplir tu voluntad, seguían siendo torpes, medio crédulos, medio incrédulos, en fin, con buena intención, pero con muchas torpezas, limitaciones, fragilidades, y todo mimándoles, teniendo paciencia, consintiéndoles, repitiéndoles, enseñándoles, todavía sin darles el Espíritu Santo, para que tuviera un sí desde su humanidad. Hoy, por coincidencia litúrgica de la encarnación, de la anunciación, que coincidió con el triduo pascual, pues se traslada al día de hoy la solemnidad, la celebración. Hoy celebramos la anunciación, y que duda cabe que no es lo mismo la Santísima Virgen antes del Espíritu Santo que después del Espíritu Santo. Cuando ya le dice el ángel que sí, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, entonces finalmente ella, de esa duda inicial, que no fue duda sino una pregunta, no desconfió, sino que fue una pregunta de que cómo iba a ser eso. Entonces ya a partir del Espíritu Santo ya le dice: hágase en mí según tu palabra. Eso mismo sucede en nosotros, si nos lo creemos, claro. Del lado por decir, tocó el Evangelio que hubiese tocado hoy, en la segunda semana de Pascua, de Nicodemo, ese rico fariseo que sí se convirtió y sí creyó y le defendió a Jesucristo en ese juicio del Sanedrín famoso aquella noche, y que también le dice Jesucristo cuando fue a visitarle de noche, haciéndole preguntas, le dice Jesucristo con mucho amor: hay que volver a nacer. Y Nicodemo dice: ¿pero cómo vuelve uno a nacer? Y le dice que del Espíritu, claro, del Espíritu y del agua, porque había que bautizarse como para pasar de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios, pero del Espíritu, porque había que recibir, vaciarse de sí mismo, como él le tocaba vaciarse de mucho, y se vació como rico y como fariseo para llenarse del Espíritu Santo. Hay que llenarse del Espíritu, hay que volver a nacer en el Espíritu Santo. Bueno, cierro el paréntesis de la lectura que hubiese tocado hoy, segunda semana de Pascua, para volver aquí a la Anunciación. María se llenó del Espíritu Santo. Y después dice: el ángel se retiró. Así pues, el Señor nos pide que pidamos todo esto, toda esta pedagogía, como dice Carlos Arturo, toda esta pedagogía, antes de, después de,
cómo eran ellos, apóstoles y discípulos, antes del Espíritu Santo, después del Espíritu Santo, es para que nosotros, masticadito, palpemos y veamos qué debemos pedir. Nosotros tenemos que pedir, vaciarnos de nosotros como Él nos pide, dice, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Pero claro, sin mí no podréis hacer nada, dice en otro momento. Sin Él, sin su Espíritu. Sin su Espíritu Santo no somos capaces. Todo esto tan masticadito es porque quiere que, primero, obvio, que nos neguemos a nosotros mismos. Nuestros criterios, los criterios del mundo, de la sociedad, de amigos, parientes, familiares, etcétera, que nos neguemos para querer solo cumplir su voluntad. En cada negocio, en cada trabajo, en cada reunión, en cada café, con uno, con otro, solo para cumplir su voluntad. Pero que solos no somos capaces. Tiene que ser con Él, volver a nacer en el Espíritu Santo. Como nació María en el Espíritu Santo. María a partir de este momento, mejor dicho, o sea, ya se le rompieron las costuras humanas. Aquello fue ya una mujer apoteósica, porque claro, nace sin mácula, sin mancha, inmaculada, y encima, entre comillas, con respeto de San José, se casa con el Espíritu Santo, la cubre el Espíritu Santo y engendra en ella al mismísimo Dios hecho hombre, la encarnación de Dios en la tierra, en su vientre. Diríamos, ¡buah! Impresionante. De hecho, hay unas revelaciones, la beata por la Iglesia, o sea que por eso ha sido tan tenida en cuenta, sus estigmas, etc. Y también otra también estigmatizada, se me va ahora el nombre. Bueno, las revelaciones de cómo fue la asunción de María, ¿no? Porque María no ascendió a los cielos como Jesucristo por sus propios medios, sino que fue asunta, la subieron los ángeles. Entonces, ¿cómo fue aquello cuando los apóstoles llegaron y encontraron rosas donde debía estar ella, donde debía estar su cuerpo? Y se abrieron los cielos. Bueno, en fin, es una historia muy bonita, muy conmovedora. Esas dos revelaciones. Creo que queda, la otra es, bueno, no sé, otra estigmatizada también, y que es venerable, que nunca nadie sacó el proceso adelante de beatificación y canonización, si ha hecho milagros y tal, pero bueno, venerable, bueno, entonces son unas revelaciones muy hermosas, porque además hay constancias de cómo la Santísima Virgen se comunicaba con los 12 apóstoles y con muchos discípulos que estuvieron allí en su momento de enfermedad ya final, excepto Tomás, pobrecito, el ninguneado de alguna manera, que lloró porque no llegó a tiempo. Pero ella se comunicaba con ellos, les avisó que ya ella se iba y que vinieran. Pero se comunicaba a través del Espíritu Santo. Y ellos dejaban constancia así, se comunicaban con ella con ellos con ella y ella con ellos, a través del Espíritu Santo. Y eso que llamamos en el mundo, que el demonio quiere que le llamemos así, intuición, telepatía, para quitarle mérito a la acción del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Yo lo he vivido. Eso sí, tenemos que estar en gracia de Dios, porque también el demonio, el príncipe de este mundo, también puede hacer esas cosas o hacer creer que uno tiene esa telepatía, esa intuición para efectos de su voluntad, no de la de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Pero si hay dos personas que están en gracia de Dios y se ponen en oración, probad. Y los que somos padres
padres y en algún momento sabemos que el hijo, la hija está en gracia de Dios, yo también, no sé qué, tal, lo hemos vivido y lo hemos experimentado. O que, oye hijo, no hagas tal cosa que, no sé, puede ser que vaya a ir mal eso, no sé qué, seguro. Luego resulta que pasa, no sé qué, ay no, qué madre, qué padre, qué intuición. No, el Espíritu Santo. Claro, si ambos están en gracia de Dios. Total, no me enrollo más, pero qué mascadito nos muestra Dios estos días, nos muestra Jesucristo estos días, lo que es el antes y el después de estar sin el Espíritu Santo, aunque seas el apóstol y el Papa, Pedro. No importa, nos lo muestra mascadito lo que es estar sin el Espíritu Santo y lo que es estar con el Espíritu Santo, que conecta con esta lectura de hoy de esta gran celebración de la Anunciación y Encarnación de Cristo como Dios hecho hombre. Si buscamos primero la voluntad de Dios como la Santísima Virgen, antes que la suya, antes que la de sus familiares, entorno, pues se hace realidad esa frase que le dijo el ángel, el arcángel Gabriel, y que ella nos repite hoy. Para Dios no hay nada imposible, le dijo el arcángel a ella, y ella nos lo repite hoy, porque con el Espíritu Santo en nosotros no hay nada imposible. Ella se comunicaba con apóstoles en el otro lado del planeta, en fin, con el Espíritu Santo. No hay nada imposible. Este año tenemos varios cumpleaños porque el día que nacimos, que el Señor nos entregó la misión, recuerdo haber leído en los Observatorio Romano de un periodista, en ese entonces se leían los periódicos, no existían estas cosas, y decía que era un día muy especial en la historia de la Iglesia, que él no recordaba y que le corrigiera a alguien después, por no sé cuánto, porque eso se leía y si había una corrección tenía que ser por ahí al mes. Entonces, pero que según él creía era único en la historia reciente que se juntaba en un mismo viernes la celebración del Viernes de Dolores de la Virgen, porque era previo al Domingo de Ramos, la celebración de la Anunciación de la Gabriel de María y la encarnación de Dios hecho hombre, la apertura de la Puerta Santa por parte del Papa Juan Pablo II, el inicio del Año Santo, en fin, fue impresionante ese día. Y entonces, claro, este año se repartió todo porque el Viernes de Dolores, pues obviamente fue antes de Domingo de Ramos. La Anunciación, como cayó en el Triduo, pues se pasa hoy. El 25 de marzo, pues del calendario gregoriano, pues tocó en su día. En fin, bueno, nos ha tocado repartido, pero qué duda cabe que la esencia es la Santísima Virgen, nuestra ejaculatoria, que os invito a repetirla muchas veces al día. Nuestra ejaculatoria que nos dejó el Señor es: por María, quédate en nosotros, Jesús. Por María, quedándose Jesús, se queda la Trinidad, el Espíritu Santo, el Padre. Por María, quédate en nosotros, Jesús. Y este reparto litúrgico de nuestro cumpleaños, pues dice mucho de eso. El dolor de María, un día, coquito, desmenuzadito, pedagógico. La Anunciación y la Encarnación, otro día. ¿Cómo será esto? Como decía, bueno, pues el Espíritu Santo te cubrirá, tu esposo, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, para Dios no hay nada imposible, que es esa frase del Evangelio de hoy. Para Dios nada es imposible. Así que esas maravillas de las que hablaba Carmen, que el Señor nos ha dado a través de esta forma de acompañamiento en lo racional, pero después en lo espiritual, trascendiendo de lo racional, del intelecto, de la mente, trascendiendo a lo espiritual, al discernimiento desde la voluntad de Dios. Todo eso, todas esas maravillas que Él nos dejó en las responsabilidades, en la gestión de las emociones irracionales, en la gestión del tiempo, para hacerlo todo según su voluntad, que sea Él el que tome esas decisiones y no nosotros con los criterios del mundo. Todo eso se da en un acompañamiento integral nuestro. Nos lo da el Señor, nos lo dio todo mascadito, y el que quiera de todos nosotros los que estamos aquí, el que quiera, cuando quiera,
un mantenimiento, entre comillas. Aquí estamos para servir al Señor, acompañándote en dificultades profesionales, de las responsabilidades familiares, de las responsabilidades económicas, de la gestión del tiempo, de la gestión de las emociones que son irracionales y a veces nos traen por la calle la amargura, queremos pero no podemos, cómo cumplir la voluntad de Dios con todo ese menú de ingredientes que tenemos, unos más pasaditos de fecha, otros menos, en fin. Aquí estamos para que el Espíritu Santo actúe a través de esto que nos regaló, como decía Carmen, tan maravilloso, porque la verdad es que es impresionante, porque aquí no hay nadie que se haya quedado sin una respuesta por parte del Espíritu Santo, sea altísimo nivel académico, altísimo nivel profesional, altísimo nivel económico, bajísimo nivel económico, humildad de un tipo, del otro, en fin, todo tipo de personas, adictos de todo. Aquí todos se han llevado una respuesta y un acompañamiento para su camino hacia la santidad. El Señor hace maravillas, el Espíritu Santo hace maravillas a través de tantos contenidos tan ricos en todos los frentes de una vida, así como hemos vivido los ejemplos de la vida de Jesucristo y cómo que es amar al prójimo, como lo ha amado Él, hasta incluso resucitado, todavía recibiendo desprecios o ingratitudes, pues ahí como inmortal, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues aquí el Señor nos ayuda con tantos elementos que nos ha dejado, tantos instrumentos y herramientas de amor para ser gestionados para bien de cada una de nuestras almas, con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tanto, por ayudarnos tan poquito, tan mascadito a comprender la necesidad tan grande que tenemos de tu Espíritu Santo en nosotros y no de tanta sabiduría humana y terrenal, no, sino de tu sabiduría divina, que no la merecemos, pero la pedimos porque nos la has ofrecido. Entonces la necesitamos, Señor. Ayúdanos a pedirte siempre tu Espíritu y a vaciar nuestra alma de cachivaches para que puedas entrar en plenitud y así hacer tu voluntad en nosotros y a través nuestro en tus almas, para bien de nuestra salvación, pero principalmente también porque hay que tener en cuenta que es amor a la salvación del prójimo, tanto como a la de nosotros mismos, igual. Entonces te damos gracias y aquí nos tienes para, como dice la Santísima Virgen, aquí la esclava del Señor, o el esclavo del Señor, hágase en mí, hágase en nosotros según tu palabra. Amén.